Nos hemos gozado en la presencia del Señor. Le damos gracias a Dios porque pudiendo estar en otro lado, hermanos, estamos aquí. Y porque su misericordia es grande, lo escuchábamos en los testimonios, hermanos, es de agradecerle al Señor todas sus bondades, todas sus misericordias, todos esos favores que muchas veces no merecemos, hermanos. Sin embargo, el Señor es bueno. Y yo me atrevería a decir, es extremadamente bueno para con su iglesia, hermanos. Le doy gracias a Dios por la vida que nos da, hermanos, por la vida de la iglesia. Porque meditaba yo hace un momento y pues estamos cerrando el año con oración, hermanos. Las varonas, los varones hemos hecho nuestras reuniones de oración y esto es de agradecerle al Señor. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de dos de mis sobrinas que nos acompañan, hermanos, están de visita y le doy gracias a Dios porque pues ya son señoritas y yo tenía ese recuerdo de ellas de más pequeñas, pero pues ya crecieron y pues viajaron para acá ya solas, hermanos. Entonces Dios las trajo con bien, están con nosotros y le doy gracias a Dios por ellas, están ahí con mi esposa. Levanten su mano para que la iglesia les dé la bienvenida. Yo sé que hace rato les da un poco de pena cuando el hermano preguntó, pero bueno, le damos la gloria a Dios. Y si hubiera alguien más, hermanos, que nos acompaña de otra congregación, también sea bienvenido en el nombre de Jesús. Por allá nos acompaña alguien de otra iglesia. Dios le bendiga, hermana, bienvenida a la casa del Señor. Bien, hermanos, pues quiero invitarle a que abra su Biblia, a ver si logramos el objetivo, hermanos, con el tiempo. Quiero compartirle en esta tarde lo que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos. Una palabra pues que nos anima, que nos exhorta, que como toda la palabra, hermanos, ahí en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 vamos a leer algunos versículos. Después de esta lectura hacemos una oración breve, hermanos, por la palabra. Y que el Señor nos dé la victoria en esta tarde, hermanos. Miqueas capítulo 6, versículo 9. Cuando esté ahí, le invito a que se ponga de pie, que glorifique al Señor. Miqueas está ahí cerca del libro de Jonás, el Antiguo Testamento, hermanos. Para quienes no encuentren la cita, hermanos, si alguien les ayuda o se proyecta ahí en la pantalla. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el 9, ustedes el 10 y nos unimos en el último. Amén. Dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Ustedes, hermanos. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? ¿Ustedes el 12? Todos juntos leemos el 13, dice: por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra. Te rogamos que nuestros sentidos estén atentos, Señor, a ella, Padre. Que tú reprendas al devorador, Señor, aquel que nos quiere perturbar, Padre. Que toda distracción en nuestra mente, Señor, sea, Señor, reprendida en el nombre de Jesús. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Que hables primeramente a mi vida, Señor, como ya lo has hecho, Padre. Que si alguno de mis hermanos puede tomar de esta palabra, que así sea, Padre. Te rogamos por los que están enfermos, por los que están en recuperación de alguna situación en su salud, Padre. Que tú seas con ellos, por los que no pudieron venir. Donde quiera que estén, Señor, toda tu iglesia se goce y reciba tu bendición, Padre. Te rogamos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú edifiques con tu palabra, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos examine, Señor, y podamos nosotros mismos, Señor, darte a ti la gloria y la honra, Padre. Reconocer, Señor, que tú eres el único que merece gloria, honra y poder, Señor, por siempre y siempre. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Acabamos de leer, hermano, algunos versículos del libro de Miqueas. Y, hermanos, yo me sorprendía por el contenido, hermano, como toda la palabra de este libro. Y, hermanos, yo encontraba y escudriñaba un poquito acerca de los tiempos en los que vivió Miqueas. Es un profeta, hermanos,
que le tocó vivir una situación difícil en cuanto a la situación, valga la redundancia, la situación que lo rodeaba en la sociedad. Y lo que acabamos de leer, hermanos, nos habla un poquito de una demanda que Dios tenía para con su pueblo Israel. Y esta situación, hermanos, es de prestarle atención, como lo leíamos al inicio, hermanos, porque Dios de continuo, hermano, le está hablando a su iglesia. Dios nos está hablando, Dios nos está preparando, hermanos, para que seamos esa iglesia, hermanos, esa iglesia sin mancha y sin arruga en nuestros vestidos. En la mañana nos hablaban sobre las tradiciones, hermano, y cuántas cosas. Nuestra hermana nos compartía en su testimonio de cuántas cosas participábamos, porque algunos las hacíamos, hermanos, en tiempos en los que no nos había nacido la luz del Evangelio, o no habíamos entendido el contenido de esas enseñanzas. Y esto que leemos, hermano, es un preámbulo de lo que Dios estaba hablándole a su pueblo Israel. Y ahí en el versículo 9 leíamos que es sabio temer al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. A veces, hermanos, muchas veces no queremos nosotros hablar de estas cosas, o no nos gusta cuando nos hablan de estas cosas. Pero esto, hermano, tira todo argumento, este texto tira todo argumento de aquellas personas que dicen que Dios no castiga. Amén. Y nuestro Dios, hermanos, nos está hablando en esta tarde, porque ahorita vamos a comparar que la situación que vivió el profeta Miqueas, hermanos, no está tan lejos de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Pero no es de alarmarse, hermanos, porque alguien pudiera decir, bueno, vamos ahorita conforme veamos el contenido, hermanos, ustedes se van a dar cuenta de la similitud que hay. Y peor aún, hermanos, se ha multiplicado más la maldad. Pero yo quiero llamar su atención, hermanos, porque este libro de Miqueas fue escrito hace cerca de 2800 años, que nos separan de ese tiempo. Pero fíjese lo que dice el Señor, y le hace una pregunta en el 11, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Y dice el 12, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Dice, y su lengua es engañosa en su boca. Nos hablaban en la mañana de las mentiras que enseña la tradición, que enseña el mundo. ¿Y cuántos de nosotros creíamos esas mentiras y aún las practicábamos por ignorancia? Pero gracias a Dios, hermano, que nos tiene hoy aquí, conociendo su palabra, creciendo en el conocimiento de su palabra, que es la que nos va a dar esa plenitud a la altura de Cristo. Amén. Y Dios le dice a su pueblo, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. El libro de Miqueas, mis hermanos, en el libro de Miqueas encontramos que Dios buscaba una cercanía con su pueblo. Nosotros hemos escuchado que Dios es un Dios celoso, amén. Y es celoso en cuanto al amor que nosotros le debemos de tener. Dios no comparte su gloria con nadie. Ni debemos robarle la gloria a Dios compartiéndola con alguien más, mucho menos con un ídolo. Y por eso Dios le dice a su pueblo, por eso Dios le habla al pueblo de Israel en esa parte y le dice, yo te voy a asolar por tus pecados, porque el pueblo se había sumido en una decadencia moral, en una decadencia espiritual, hermanos, de la cual hoy Dios quiere advertirnos. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, está profetizado todo lo que se está viviendo, hermanos. Y aún más cosas están por suceder. Pero el ánimo del Señor en esta tarde es que usted salga edificado en esta tarde y que yo salga edificado, hermanos. Que no importa lo que nosotros veamos a nuestro alrededor, tenemos un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre amoroso que ha dado a su Hijo por nosotros. Y preguntaba el apóstol, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas que necesitamos? Pero vamos adelante, hermano. Yo le pregunto, le voy a hacer algunas preguntas ahorita que leamos ahí vamos adelantito en el versículo 1 del capítulo 7. En el encabezado yo tengo en mi Biblia confesión de pecado y la esperanza de misericordia. Miqueas 7:1, ¿estamos ahí, hermano? Dice, ay de mí. Está hablando Miqueas nuevamente y está hablando a título personal, amén. Dice, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer.
mi alma deseó los primeros frutos. Miqueas está comenzando este versículo con una expresión de dolor, con una expresión como que algo le duele en su alma. Y lo dice al final, mi alma deseó los primeros frutos. El 2 dice, léalo conmigo, faltó el misericordioso, ¿en dónde, hermano? Y ningún recto, dice, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. El 3 dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El 4, el mejor de ellos es como espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. El 5 dice, no creáis en amigo ni confiéis en príncipe. Fíjese la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿A qué grado, hermanos, llegaba la zozobra, la desconfianza entre la gente que el profeta escribe? No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Esta situación, hermanos, yo la meditaba y decía, ¿cómo está la maldad en estos tiempos? Muchas de las noticias que nosotros escuchamos, hermano, hablan de esto. Hablan de la clase política que entre ellos se encubren sus fechorías, sus delitos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano, que un juez liberó al que estaba probado que era un delincuente, que era un secuestrador, y lo dejaron libre? ¿Cuántas veces hemos escuchado de los gobernadores que roban y saquean al país, hermano, y no pasa nada? Y yo me preguntaba estas cosas. ¿Cuántos asesinatos, cuántas violaciones, cuántos secuestros suceden? Ahora, hermano, las noticias muchas veces, y para tristeza lo digo, muchas veces no reflejan lo que sucede en la sociedad. Sí nos enteramos de algunas cosas, pero muchas veces las noticias también están compradas. Muchas cosas que debieran de saberse no se dicen, hermanos, porque aún las grandes televisoras tienen un precio para guardar silencio. Y esto, hermano, lejos de asustarnos, lejos de bajar nuestro pensamiento, hermano, nuestra fe, nos debe fortalecer. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor Jesús hizo una oración sacerdotal allí antes de partir, y le decía al Padre, no te ruego que los quites del mundo. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos esta certeza de lo que estamos leyendo. Y sabe una cosa, nuestra sociedad está perdiendo muchos de los valores que se practicaban en antaño, hermanos. El respeto por las personas, el respeto por las leyes. Y aquí nos encontramos en el 6, dice, vamos a leer el 6, dice, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Yo meditaba un poquito en esta situación, hermano, y yo en el trabajo, en lo secular, a mí me ha tocado ver cuando los niños van a la escuela, hay niños que a veces no se quieren quedar. Y arman un berrinchote ahí en la puerta del colegio y empiezan a patear y golpean a la mamá, y la mamá no hace nada. Y le pegan, la rasguñan porque el niño no ha entendido quién es su autoridad. Y muchas veces estas situaciones se viven en la sociedad, se toleran, y aún nuestro pastor nos ha dicho, aún desgraciadamente los jóvenes ya grandes, los hijos ya grandes, vuelven a incurrir en esas faltas de respeto hacia los padres. Y muchas veces en los hogares, hermano, hay estas divisiones, pero roguémosle al Señor para que Él tenga misericordia y salgamos adelante, hermanos, porque nuestra vida no depende del hombre, nuestra vida depende del Señor. Y amado hermano, yo le quiero
le quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántas leyes de nuestro Dios se quebrantan hoy en día en la sociedad? Muchas, hermano. Muchas de esas leyes, y por eso la sociedad está como está. Por eso nuestro mundo está convulsionado y tiene tantos problemas y tantos inconvenientes. Porque muchas veces nos brincamos esos estatutos que ya sabemos que Dios ha puesto. Y hoy vamos a hablar, hermano, de decisiones, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar decisiones en el Señor. Yo le he puesto como título a este compartimento de la palabra, 3 resoluciones o 3 decisiones personales. A ver, dígalo conmigo, hermano. 3 decisiones personales. Y aquí en el libro de Miqueas, hermano, nos vamos a centrar. Y fíjese, hermano, estas decisiones tienen que ser voluntarias y nacer de nuestro corazón. Porque Dios no obliga a nadie, amén. O alguien está aquí porque lo obligaron a venir. Esperemos que no sea el caso, que alguien diga, no, pues yo sí vine porque si no, no me dan domingo. O yo sí vine porque si no, no hay permiso entre semana. O yo sí vine porque mi esposa se enoja si no vengo. Esperemos que no sea ese el caso, hermanos. Pero vamos a adentrarnos, hermanos, en lo que será la parte central de este compartimento de la palabra de Dios. Porque si bien, hermanos, comparando la sociedad que hoy nos rodea y la sociedad que rodeaba al profeta Miqueas, no hay mucha diferencia. Bien es cierto que el libro de Mateo 24:12 dice que la maldad de muchos, dice que el amor de muchos se enfriará y que por esa causa, ¿qué, hermano? La maldad se ha multiplicado, amén. Y si bien es cierto que en los tiempos de Miqueas había muchas cosas que desalentaban al pueblo y que no solamente eso, hacían enojar al Señor. Porque Israel es su pueblo escogido, amén. Y hoy el Señor nos quiere hablar a nosotros, que también somos su pueblo escogido. Pero que esta palabra, hermano, no sea un desánimo para nosotros, sino al contrario. Que si el Señor nos habla hoy, hermanos, es porque el Señor nos quiere corregir. El Señor nos quiere instruir. El Señor quiere que estemos listos para su venida. Y que si nosotros queremos ponerle una solución a todas esas cosas, hermano, que nosotros vemos, tal vez no las vamos a solucionar nosotros, pero nuestro Dios es poderoso y Él tiene poder para hacerlo, hermano. Nosotros no estamos huérfanos como aquel que es ateo. Aquellos que son ateos, hermano, cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, ¿a quién le oran? ¿A quién le ruegan? A nadie. Porque en su corazón han decidido negar a Dios. Pero nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, tenemos esa confianza de que nuestro Dios nos escucha, Dios está con nosotros, amén. Vamos adelante, hermano, y quiero que nos centremos ahí en el versículo 7, donde estamos ahí en Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Y vamos a ver la primera decisión del profeta, hermano, que el Señor nos quiere compartir hoy. Vamos a leer la primera parte. Este versículo lo podemos dividir por las comas, los puntos y comas, y yo quiero que nos centremos en la primera. ¿Qué decía respecto a la situación que Miqueas veía, hermano? Léalo conmigo, la primera parte hasta la primera coma. Dice, mas yo a Jehová miraré. Otra vez dígalo conmigo, mas yo a Jehová miraré. Y si yo ponía mi nombre en ese versículo y yo decía, mas yo, si un él, quiero poner mis ojos en Jehová. ¿Y por qué, hermano? El profeta nos dice, mas yo miraré a Jehová. ¿Por qué no habló a título de terceras personas? ¿Por qué no habló en plural si él estaba hablando por su pueblo? ¿Sabe una cosa? Porque nuestro Dios es un Dios personal. Amén. Cuando Dios se identifica como el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es porque Dios nos está mandando una señal y nos dice, yo soy un Dios personal. Yo no soy una relación que se hereda, como se heredan las propiedades, como se heredan las grandes herencias, las herencias monetarias. Sí, es cierto que nosotros podemos heredar la fe a nuestros hijos, hermanos, pero a nosotros predicarles de la palabra de Dios, ellos tienen una responsabilidad y una decisión personal que hacer, amén. Así como usted y yo algún día la hicimos,
tenemos que tomar esta decisión. Y si bien nosotros todos los que estamos aquí conocemos del Señor, hermano, puede ser que haya alguien que no haya hecho esa decisión. O puede ser que alguien hoy en esta tarde esté pasando alguna situación en la cual nosotros hemos desviado nuestra mirada, hermanos. Y no estoy juzgando a nadie, simple y sencillamente, hermano, porque nuestra naturaleza así es. Nosotros por naturaleza muchas veces nos atemorizamos, viene el temor, viene la duda, viene tantas y tantas cosas, hermano, que en el nombre de Jesús tenemos que derribar. Por eso decía Miqueas, mas yo pongo mis ojos en Jehová. Al profeta no le importó lo que él veía alrededor, hermano, y era algo terrible, era una situación muy difícil, porque su pueblo estaba siendo amonestado por el Señor y el pueblo no quería entender. Amén. Pero el profeta sabía lo que le convenía, como hoy usted lo sabe y yo lo sé. Amén. Le voy a dar algunas razones para decidir poner nuestros ojos en Cristo. Las promesas nos dan ánimo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha dicho que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Hay otras promesas que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor también nos dice en otra promesa, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay otra promesa que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Y si las mencionáramos todas las promesas, hermano, no terminaríamos. Nos iríamos a lo mejor dentro de un día, 2 días, no sé cuántas. Y usted sabe muchas otras promesas. ¿Quién me puede decir otra promesa, hermano? Alguien que me diga, yo me sé una promesa que a mí me gusta. Amén, hermanos, seremos salvos. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una más, hermanos. Amén, Jeremías 33:3. Amén, hermanos. Entonces, la primera causa por la cual nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y tomar esa decisión de fe de ver al Señor, es porque sus promesas nos dan ánimo. La segunda, la experiencia nos enseña, hermanos. Todo en la vida del cristiano es un aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén? Desde que aceptamos a Cristo somos como bebés espirituales, que a lo mejor en el momento no conocemos nada. Ignoramos muchas cosas, adolecemos de mucho conocimiento, pero es necesario que conforme pasa el tiempo en nuestra vida espiritual crezcamos, hermanos. Así como vemos el crecimiento de un bebé que no se queda en el mismo tamaño en el que nació, nuestro hombre interior tiene que ir creciendo, amén. Y la experiencia nos tiene que ir enseñando. Y nosotros por experiencia podemos decir, hermano, que la mejor decisión que un hombre puede tomar y una mujer es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Puede ser que haya otras decisiones en nuestra vida, hermanos. Alguien puede decir, no, pues una de mis buenas decisiones fue casarme. Gloria a Dios, hermano. Alguien va a decir, no, pues yo he decidido no casarme. Bueno. Pero a lo mejor, hermano, en esas decisiones que nosotros tomamos, nosotros hemos decidido tomar la mejor decisión, que es poner nuestros ojos en Cristo. Amén. Una más, hermano. El Señor nos ordena lo que debemos hacer. Fíjese bien, vamos a leer atrasito ahí en Miqueas 6:8. Este texto me recuerda mucho a mi abuelo materno, de quien recibimos pues la palabra de Dios. Gracias a Dios por su vida, él ya está con el Señor, pero yo me acuerdo que cada vez que mi abuelo nos reunía, nos citaba este versículo, hermanos. Y dice, ya lo tenemos, Miqueas 6:8. Léalo conmigo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de nosotros, hermano? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjese bien, hermano, estas 3 acciones que Dios nos pide están unidas con lo que en nuestro idioma se llama conjunción gramatical. No las podemos separar porque van juntas. Y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiere decir, esta conjunción gramatical, hermano, cuando están unidos por el y el i,
Quiere decir que yo no puedo decidir nada más hacer justicia, pero no obedecer a Dios. Estas tres acciones, hermano, van tomadas de la mano y es lo que nuestro Dios nos demanda. Amén. Quiere decir que nosotros no caminamos, hermano, como nos decían hoy, como en la piñata dándole a ciegas. Nosotros caminamos con una convicción de que el camino ya está trazado y que tenemos el mejor mapa, hermanos, que podemos tener, que es la palabra de Dios. Una razón más, hermano, de por qué debemos decidir poner nuestros ojos en Cristo, porque el compromiso nos conforta. Amén. Tenemos un compromiso con el Señor. Y cuando nosotros tenemos necesidad de esa paternidad de Dios, hermano, el Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué dice ese Salmo, hermano? Pero hay un compromiso de ambas partes en ese Salmo. Porque yo no puedo habitar bajo la sombra del Altísimo si no estoy, yo no puedo cobijarme, por la sombra del Señor si no habito a su abrigo. Amén. Y es por eso que mucha gente se siente sola. Es por eso que en estas épocas, hermano, hay tantos suicidios. Es por eso que en estas épocas la gente pregona paz, pero no hay paz. Y se dan sus abrazos y su brindis y feliz no sé qué. Y salud, y salud, y salud, pero lo que menos tienen es salud, hermanos, hablando interiormente. Por eso es necesario que nosotros tengamos un compromiso personal con el Señor y que pongamos nuestros ojos en Él. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Mateo, en el capítulo 14, hermano. No pierda de vista o no pierda esta lectura de Miqueas porque vamos a regresar a ella. Estamos hablando de que Miqueas decidió poner sus ojos en el Señor, amén. Mateo capítulo 14, versículo 26. Cuando usted glorifique al Señor. Amén. Este pasaje todos lo conocemos, hermano. Vamos a retomarlo un poquito. Y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, están hablando del Señor Jesucristo. Bueno, desde antes, hermano, quiero compartirles esto. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús acababa de despedir a una multitud que lo seguía, hermanos. Y dice que al anochecer le dijo a sus discípulos, súbanse a la barca, crucen al otro lado y yo los voy a alcanzar. Pero dice aquí que a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, hermanos, o de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, amén. Estaba ocurriendo un milagro. Y dice el 26, y los discípulos, ¿cómo dice esa palabra? Viéndole, fíjese bien, viéndole. Estaban usando uno de nuestros sentidos, que es la vista. Pero fíjese, ¿qué sucedió? Cuando ellos lo vieron andar, dice, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, así como muchas veces nosotros tenemos miedo. Espero que no haya aquí quien le tenga miedo a los fantasmas, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces no es al fantasma al que le tenemos miedo. A veces tenemos problemas, tenemos circunstancias económicas, tenemos el desempleo, a veces falta la salud, hermanos, y faltan tantas cosas que muchas veces, siendo hombres naturales, hermano, a través de nuestros ojos viene el miedo y viene el temor. Y es por eso que la invitación de Miqueas nos dice, yo pondré mis ojos en Jehová, yo voy a ver a Cristo, yo voy a ver al Señor. ¿Y qué sigue diciendo ahí, hermano? El 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, fíjese qué le dice el Señor hoy a usted, hermano, ten ánimo, yo soy, no temas. Amén. ¿Usted quiere tomar esa palabra hoy? El Señor nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Que tus ojos no te engañen, que tu vista no te engañe. Y no estoy hablando de la vista física, estamos hablando de la vista espiritual. Si nos guiamos por lo que vemos, hermano, pues a lo mejor nos tiraríamos a llorar porque tantas cosas en las noticias son deprimentes y son tristes. Pero hay victoria en Cristo Jesús, hermano. Nosotros dependemos del Señor. Y fíjese lo que dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice, hermano? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30, otra vez la vista. ¿Pero al qué? Pero al ver el fuerte viento, o sea que él estaba viendo al maestro, amén. ¿Pero qué hizo? Dijo, caray. Quiso razonar lo que estaba sucediendo. Y yo le quiero decir en esta tarde, hermanos, que al Señor no tenemos que razonarlo. Tenemos que mirarlo y creerle en el nombre de Jesús. Él dijo, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, ¿qué dijo? ¿Qué hizo, hermano? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, muchas veces nos sucede esta situación en la vida cotidiana? Muchas veces nosotros nos desviamos por un momento nuestra mirada y dejamos de ver al Señor, y entonces es cuando viene el miedo y viene el temor. Miqueas dijo, yo no voy a ver lo que está pasando alrededor, yo voy a ver al que sé que me va a sacar adelante. Yo voy a ver al que sé que un día va a venir por mí y por su pueblo. Vamos adelante, hermanos, tenemos buen tiempo. Entonces, para nosotros, hermanos, la vista, para el creyente, la vista tiene que ser no un factor de miedo, sino tenemos que ver con la fe, con los ojos de la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Puestos nuestros ojos en el autor. ¿Cómo dice ese texto, hermano? Y consumador de la fe. Porque yo no puedo tener fe por mí mismo. Esa fe que el hombre natural tiene, hermanos, se acaba y caduca y se esfuma de un momento a otro. Pero cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, y le pedimos al Señor ese fruto del Espíritu Santo que es amor, gozo, paz, paciencia, y está incluida la fe, hermanos. No es una fe que provenga de mí, es una fe que proviene del Señor. Amén. Vamos adelante, hermanos. Ahí en Miqueas 7:7, en la segunda parte, ya vimos, yo miraré. Vamos, la segunda parte dice, estamos en Miqueas 7, hermanos. ¿Qué dice? La segunda decisión del profeta, la segunda decisión personal que tenemos que hacer usted y yo es, esperaré. ¿A quién, hermano? ¿Cuántos de aquí tienen un Dios de su salvación? Y sabe una cosa, hermano, en esta parte a mí el Señor me confrontaba. Porque estamos hablando, hermano, de esperar, de la paciencia. Y yo le decía al Señor, ten misericordia de mí porque me falta la paciencia. Y a muchos de nosotros nos puede faltar esa situación. Especialmente en este año, hermanos, he pasado por una situación de salud complicada, difícil, como algunos de ustedes, hermanos. Pero ¿saben una cosa? En esa situación en la cual yo estoy viviendo, he aprendido y he tenido que aprender a esperar en el Señor. Porque la ciencia tiene un límite. Los médicos, los científicos, los psicólogos, todos tienen un límite. Y hay un límite donde ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por tu salud, hay que esperar. Sí, te doy un antibiótico, te doy un tratamiento. Y es bueno cumplirlos, hermanos, porque también el médico ha sido puesto y capacitado por el Señor. Pero cuando el profeta dice, esperaré al Dios de mi salvación, nos está hablando de una decisión de esperanza, de paciencia, hermanos. Y hermanos, sabemos que nosotros como hijos de Dios estamos caminando en una carrera que se gana con paciencia, amén. Que se logra con paciencia. Y si me acompaña allá Romanos 15:4, hermanos. Es un texto que nos habla de esto y yo le doy gracias a Dios porque su palabra pues nos confronta, hermanos. A cada uno de nosotros tenemos que tomar de ella lo que necesitemos, amén. Romanos 15:4, ¿estamos ahí, hermanos? Léalo conmigo, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué, hermano? ¿Le da gracias a Dios por ello? Dice, a fin de que, ¿por qué, hermano? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras,
tengamos esperanza. Y es necesario que aquellos que somos impacientes, hermano, y que a veces cuando la enfermedad no cede, cuando no podemos dormir. Yo pasé un periodo de cerca de 16 días sin poder dormir bien. Justamente por estas fechas me diagnosticaron el año pasado me diagnosticaron un síndrome que se llama el síndrome de Cherry, donde los fluidos del estómago, los ácidos se regresan y queman la garganta. Y ese periodo para mí fue bien difícil, hermanos, porque yo no podía dormir y llegó el momento que me desesperé. Y clamaba yo al Señor, oraban por mí los hermanos, oraban por mí mi esposa, oraba por mí mi familia, pero la enfermedad no cedía, hermanos. Hasta que yo le dije al Señor, bueno, dime, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Y casi lo pude percibir en mi espíritu, hermanos, que el Señor me decía, bástate mi gracia. Le dije, Señor, pues estoy en tus manos entonces. Manifiéstate en esta enfermedad para que yo te dé la gloria. Necesitamos la salud. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Tenemos que tomar esa decisión de ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. Amén. Le voy a dar algunas razones de por qué debemos ser pacientes. Pero antes vamos a Hebreos 12:1, hermanos. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Hebreos, el capítulo 12, en el versículo 1 nos dice, ya estamos ahí, hermanos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice, hermano? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice, hermano? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquellos que corren los maratones narran que hay un momento en el que el cuerpo se cansa y ya no pueden más. Y muchos de ellos han llegado a expresar que el primer tramo del maratón, una tercera parte se corre con las piernas. Y dicen que en la última parte se corre con el corazón porque el cuerpo ya no responde. Y muchas veces nosotros, hermano, nuestro cuerpo es natural que se canse. Es natural que se aflija. Es natural que diga, ya no quiero más. Hablando espiritualmente también es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que tener paciencia y correr esta carrera, hermanos, con paciencia, esperando el tiempo de Dios. Amén. Las razones, hermano, el tiempo de Dios es mejor. Dice su palabra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así que yo le digo a ustedes en esta noche, hermanos, si alguno está esperando en el Señor, hágalo con paciencia y pídale al Señor. Porque en su tiempo el Señor va a cumplir. En su tiempo va a llegar esa respuesta que usted está esperando. Una razón más, vale la pena esperar en sus bendiciones. Dice el Señor en su palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es una promesa preciosa para usted y para mí. Si usted encuentra una promesa en la Biblia, hágala suya y dígale, yo voy a esperar en ti porque tu palabra no vuelve vacía, tú la vas a cumplir en mi vida. Y sabe una cosa, el Señor nos va a moldear a través de estas situaciones. Una razón más, hermanos. Porque jamás, dígalo conmigo, jamás seremos decepcionados. El hombre nos puede decepcionar. Las religiones nos pueden decepcionar. La música del mundo nos decepciona. Las situaciones del mundo nos decepcionan. Los amigos nos decepcionan. Amén. Aquellos que se dicen nuestros amigos, cuando viene la verdadera prueba, hermano, haga de cuenta que le dijeron al enemigo fuera en el nombre de Jesús. ¡Pum! Y mi amigo, oye, mi mejor amiga. Amados hermanos, el mejor amigo que podemos tener es Jesucristo, Hijo de Dios. Hagámoslo nuestro amigo. Él no nos va a fallar.
El Señor Jesús le decía en una parte de la Escritura, el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muchas veces nosotros en nuestra desesperación bebemos de esos pozos que vuelven a dar sed. Y tomamos de esa agua que nos vuelve a dar más sed. Y en nuestra desesperación vamos y volvemos a tomar y parece que no estamos tomando nada, hermanos. Pero el Señor me dice, bebe de esta agua que yo te estoy dando, que son palabras de vida eterna. Y nunca, lo dice el Señor, hermano, con su puño y letra, nunca más tendrás sed. En el Señor estamos plenos, en el Señor estamos completos, hermano. Y dice el Señor en su palabra que si alguno tiene alguna necesidad, que la pida. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios la va a dar en abundancia y sin reproche alguno. No te va a decir, ¿para qué quieres ese fruto? ¿Para qué quieres la sabiduría? El Señor nos las da, amén. Y vamos adelante, hermanos, a la tercera decisión que nos manifiesta el profeta Miqueas. Si regresamos tantito, hermano, ahí a Miqueas 7, ya vimos que Miqueas dijo, yo voy a mirar a Jehová, yo voy a esperar al Dios de mi salvación. La última parte, hermano, de ese versículo del 7:7 de Miqueas dice, el Dios mío me oirá. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? ¿Y qué pasa si Dios no contesta, hermano? ¿No nos escucha? Dice el canto, Él está trabajando para los que confían. Cuando Dios está en silencio, hermano, está trabajando en tu asunto. Cuando Dios no parece que no responde, hermano, es cuando está más cerca de ti, porque el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. Y porque en esa situación es cuando usted y yo somos débiles, el Señor es fuerte. Y el Señor nos toma en sus brazos. Por eso el profeta dice, el Dios mío me oirá. No importa que la sociedad allá afuera se esté despedazando. No importa que haya estadísticas de secuestros, estadísticas de asesinatos, de gente desaparecida, de niños robados, de crímenes encubiertos, de una clase política que se sirven a sí mismos, hermano. Eso al pueblo de Dios no le va a importar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ponemos nuestros ojos en Jehová, porque nosotros esperamos al Dios de nuestra salvación y porque el Dios nuestro nos oye. Hay una anécdota, hermano, de un juez en Estados Unidos. En el año de 1956, el periódico Courier Journal de Louisville, Kentucky, publicó una nota, una noticia, hermanos, de un juez. Y lo que llamaba la atención de esta nota, hermanos, era que ese juez había iniciado un proceso de un juicio. No sé cómo se maneja en cuestiones de abogacía, hermanos, pero ese juez había iniciado un proceso contra él mismo. Y se publicaba esta noticia y decía, el juez que se multó a sí mismo. Entonces la gente pues le llamó la atención, hermanos, porque este juez había encontrado que en alguna situación de su vida él cometió una falta administrativa a las leyes. Y dice que este juez llamó a la corte, en la corte donde él juzgaba normalmente a la gente que infringía la ley, y le dijo a su corte, ¿saben qué? Pues hoy el juicio es contra mí. Entonces la gente se quedó así viendo, bueno, ¿cómo? A lo mejor ya lo perdimos, ¿no? Pero este juez le dijo, es que yo cometí esta infracción. Y consciente de que el juez estaba consciente de que la justicia empieza por uno mismo. Dijo, pues soy culpable, la ley dice que tengo que aplicarme una multa, así que yo voy a fijar la multa en tantos dólares, la tengo que pagar para que esa infracción sea anulada. Y esto llamó tanto la atención, hermanos, que la gente de esa comunidad tuvo más credibilidad este juez ante la gente, ante su sociedad. Porque ellos decían, en este lugar la justicia es una justicia que no hace acepción de personas.
Y nosotros hemos escuchado que nuestro Dios es un Dios que no hace ¿qué, hermano? Acepción de personas. Pero fíjese bien, y Dios nos quiere confrontar en esto, ya estamos por terminar. Cuando Dios no hace acepción de personas, hermano, lo hace primeramente en el perdón de pecados. Amén. Dice que cualquiera que viene a Él, Dios no lo echa afuera. Pero también hay una situación donde Dios no hace acepción de personas, hermano, y eso se llama en sus justos juicios. Cuando el Señor venga en gloria y juzgue a los vivos y a los muertos, hermano, no va a hacer acepción de personas. Él va a juzgar como es debido. Y sabe una cosa, hermano, y es donde hoy Dios nos quiere llevar a reflexionar. Dios va a juzgar a su pueblo. Es por eso que nosotros debemos en esta tarde pedirle al Señor que nos perdone, si es que hay algo que tenemos que pedirle perdón. Y si no fuera así, hermano, tenemos que nosotros hacer lo que hizo Miqueas. Él se incluyó dentro de ese pueblo que no quería obedecer al Señor. Aunque tal vez él estaba creyendo en el Señor, pero él decía, bueno, yo voy a orar por toda esta nación. Yo voy a orar por esta ciudad que se está despedazando en el pecado. Y por eso él tomaba la tercer decisión, que era la convicción o la decisión de mantener su esperanza. El Dios mío me oirá. A pesar de que, hermano, a pesar de que mi fe sea poca, Dios nos dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿qué dice, hermano? Le dirías a la montaña, quítate y muévete al mar. Y va a suceder. ¿Qué más nos dice? Aunque mi petición sea grande, porque nada hay imposible para Dios, hermanos. Para mí mi problema puede ser el más enorme de todos, pero para Dios nuestros problemas son pequeñitos. Nuestro Dios se ríe de esas adversidades, porque para el Señor no es nada. Nuestro Dios puede solucionar nuestra vida en un segundo. Y somos testigos del poder de Dios, hemos visto los milagros del Señor. Aunque otros se burlen, hermanos, nosotros tomamos la decisión de que Dios nos oye. Amén. Aunque me sienta solo, decía el autor de Salmos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Quién está con nosotros, hermano? Cristo Jesús, el Altísimo está con nosotros. Y dice la última razón de esta convicción, porque Él está cerca de mí. Dice su palabra, cercano está Jehová a los que le buscan. ¿Qué tenemos que hacer en esta tarde, hermanos? Vamos a concluir ahí en Miqueas, en donde estamos en el 7, pero vamos al versículo 15. Vamos antes al 9, hermanos, antes de terminar. Dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Así como el juez que se infraccionó a sí mismo, hermano, tenemos que nosotros reconocer nuestro pecado. Dice, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. ¿Y qué dice, hermano? Él me sacará a luz, veré su justicia. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, el tema central de este libro de Miqueas es la compasión del Señor es incomparable, hermanos. Ahora sí, versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Cuántos hemos salido de Egipto, hermanos? Pero para no volver, amén. Dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán, ¿qué, hermano? A causa de ti, gloria a Dios. El 18, ¿qué Dios como tú? Está preguntando el profeta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de quién, hermano? De su remanente. Nosotros somos también su heredad, hermano. Por causa del endurecimiento de Israel, usted y yo hemos sido injertados en esa vid por misericordia y por gracia. No perdonará nuestro Dios algún pecado que hay entre nosotros. Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque ¿qué, hermano?
Se deleita en la misericordia. Nuestro Dios ama hacer misericordia. 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, decía el profeta Miqueas, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese era el mensaje para el pueblo de Israel. Ese es el mensaje para hoy, en esta tarde, para nosotros. Si usted, hermano, pudiera decir en su vida, es que yo estoy en paz con el Señor, gloria a Dios por ello. Pero si hubiera en nosotros alguna situación, hermano, tendríamos que empezar, como lo hizo el juez que se multó a sí mismo. Tendríamos que empezar a decir, Señor, yo mismo soy acreedor a esa multa. Yo mismo la quiero pagar, pero ¿sabes qué, Señor? Ten misericordia de mí. Para que cuando tú vengas por tu pueblo, yo me vaya contigo. Y tomar estas 3 decisiones, hermano, que tomó el profeta. La decisión de fe. Yo voy a poner mis ojos en el Señor. La decisión de la paciencia. Yo esperaré en el Dios de mi salvación. Y la decisión de tener esa convicción en nuestra esperanza, que es una esperanza viva, porque Cristo vive. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, que penetra, Señor, como ella misma habla, Señor, que discierne nuestros pensamientos. Padre, te rogamos en esta noche, a título personal, cada uno, Señor, si hubiera algo en nosotros, Señor, que no te agrada, perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Padre. Tu palabra dice que tú te olvidarás de ella, Señor, porque tú amas hacer misericordia. Que si alguien hoy, Señor, fue tocado por esta palabra, Padre, que esa palabra dé un fruto en su vida. Padre, que si tu pueblo tiene esa necesidad de arrepentirse, Señor, que así sea, bendito Dios. Que cada uno con un corazón sincero delante de ti podamos ponernos a cuentas contigo hoy, Padre. Que practiquemos el verdadero arrepentimiento, que es apartarnos y no volver al pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, bendito Dios. También clamamos por nuestra sociedad, clamamos por nuestras leyes, clamamos por nuestros gobernantes, Señor. Por esta nación, Padre Celestial. Que podamos tomar decisiones, Señor, acerca de lo que nosotros oímos y vemos, Padre. Y que nosotros nos decidamos a hacer lo mismo que hizo este profeta. Poner nuestros ojos en ti. Esperar al Dios de nuestra salvación. Y tener esa convicción de que tú nos oyes, Padre. Te damos gracias en esta noche, Padre, que nadie salga como vino, Señor, sino que salgamos edificados, alimentados por esta palabra, Señor, que podamos meditar aún en ella estando en nuestras camas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.